Hola, buen día, buenas tardes y buenas noches. Nos encontramos ya en el cuarto episodio de Mucho Mundo. Es viernes a la noche, sí, como lo escucharon, re al borde por subir el episodio, porque claro, lo subo mañana a las 10 de la mañana. Pasa que la facultad me aplastó estas semanas, pero ya reviví, o eso creo. Es como un ciclo sin fin este pico de estrés en plenos parciales. Bueno, al menos hasta que tenga mi apreciado título. Ya estoy llorando con tan solo decirlo. Me acuerdo un tiempo que buscaba memes de turismo y había uno de Los Simpsons donde Bart decía, justamente veía un objeto, en este caso era el título de licenciado en turismo, claramente estaba editado, y decía: anoche soñé que te tenía en mis brazos. Sí, Bart, yo también. Bueno, volviendo al tema, poniendo los pies sobre el podcast, ya volví. Acá tomando un vino en mi cuarto, como la vez pasada, todo lo contrario, ¿no? La vez pasada estaba tomando mates en el living, hoy estoy tomando vino en mi cuarto. El tema de hoy fue exigido, así es, por un oyente que cada vez que escucha el podcast me manda un audio estando emocionada. La banco mucho. Así que si estás escuchando esto, espero que también con ansias me envíes tu respuesta a este episodio. Cuestión que me exigieron una sociedad plenamente feminista, pero después de tantas búsquedas, adivinen, sí. En algunas sociedades las mujeres tenían derechos y la barra de igualdad se acercaba más a lo que sería correcto. Por ejemplo, en la Grecia clásica o mismo en la actualidad, en, Francia. Hoy en día, claramente, tenemos derechos, pero nunca se logró a pleno la igualdad. Todos sabemos que es un camino muy difícil que se construye de a poco y a la vez se desconstruye. Ya pasamos por turismo a full, por cultura, por anécdotas. Nos queda una para completar igual. Vamos mezclando los temas también. Este episodio de hecho no se trata solamente de historia, ya lo dije. Seguro lo dedujeron igualmente por el título. También se trata sobre cultura y lucha social. Así que les invito a conocer la historia del feminismo. La verdad, desconozco si ustedes se encuentran familiarizados o familiarizadas con el concepto de feminismo, pero bueno, básicamente se refiere a los movimientos de liberación de la mujer y también del varón que propone un cambio en las relaciones sociales con el objetivo de eliminar las jerarquías y desigualdades. También puede decirse que el feminismo es un sistema de ideas que a partir del estudio de la condición de justamente la mujer en todos los órdenes que la rodean, ya puede ser tanto como la familia, la educación, la política o el trabajo, que mismo nosotros y nosotras conocemos que existe la desigualdad, pretende transformar las relaciones basadas en la asimetría y la opresión sexual mediante movilizaciones. También tiene una perspectiva estratégica, porque además de analizar sobre las mujeres, busca los caminos para transformar la situación, es decir, una situación de lucha. Algunas autoras rescatan los inicios del feminismo a fines del siglo XIII, cuando se planteó crear una iglesia de mujeres, pero otras tienen en cuenta como parte de la lucha de las predicadoras y brujas, pero en realidad es recién a mediados del siglo XIX, estamos en el siglo XXI, cuando empieza la lucha organizada y colectiva, que eso es justamente un movimiento. Participamos en acontecimientos históricos de los últimos siglos como el Renacimiento, la Revolución Francesa y las socialistas, es decir, las revoluciones socialistas, ¿no? Pero siempre de manera subordinada. Es a partir del sufragismo cuando reivindican su autonomía, esto de no salimos de tu costilla.
La movilización empieza a tener objetivos concretos cuando en la Revolución Francesa, pongámonos una línea del tiempo creativa en nuestras mentes por unos minutos, se liga a la idea de la igualdad y el racionalismo del iluminismo y también a las nuevas condiciones de trabajo que surgieron y fueron reclamadas a partir de la Revolución Industrial. Repasemos un poco también a nuestras precursoras. Ya en 1791, Olimpia de Gouges escribía en su Declaración de los Derechos de la Mujer y la Ciudadanía que los derechos naturales de la mujer están limitados por la tiranía de los hombres, situación que debe ser reformada según las leyes de la naturaleza y la razón. Vamos un poco al contexto. Esto fue hace ya 229 años, y se la cuento así. ¿Qué creen que pasó? ¿Que los dueños del poder la aplaudieron? Ojalá. Tristemente fue guillotinada por el propio gobierno de Robespierre, soy muy mala para los nombres, en Francia. De este tipo de sucesos tenemos para contar muchísimos, lamentablemente. En 1792, Mary Wollstonecraft escribió La Vindicación de los Derechos de la Mujer, donde planteaba demandas inusitadas para la época como igualdad de derechos civiles, políticos, laborales, educativos, mismo el derecho al divorcio, esto que vimos en los órdenes hace un rato. En el siglo XIX también, Flora Tristán vincula las reivindicaciones de la mujer con las luchas obreras. Publica Flora en 1842 La Unión Obrera, donde presenta el primer proyecto de una internacional para la época de trabajadores y expresa que la mujer es la proletariada del proletariado. Hasta el más oprimido de los hombres quiere oprimir a otro ser, su mujer. Su figura es reivindicada especialmente por el feminismo latinoamericano. Vamos a hidratarnos. Volvamos un poco para atrás en nuestra línea del tiempo. Nos ubicamos en la Revolución Francesa, ¿no? Que no cumplió con sus demandas que proclamaban la igualdad, ya que demostró que no era extensible a las mujeres, por lo que aprendimos hoy en día, a luchar de forma autónoma para conquistar las reivindicaciones, para lograr los derechos. La demanda principal en este caso fue el derecho al sufragio. En general, sus líderes fueron mujeres de la burguesía, pero también participaron muchas de la clase obrera. Para esos tiempos, en Estados Unidos y en Inglaterra, que fueron los países donde el feminismo tuvo mayor fuerza y repercusión, se dieron muchos cambios. Por ejemplo, en Estados Unidos, el movimiento participó en la sociedad antiesclavista, justamente en estas luchas de los estados del norte, y ya para 1848 se realizó el primer congreso para reclamar los derechos civiles de las mujeres, pero recién en 1920, más de 50 años tardaron. En Inglaterra se tocaron temas que causaron debates en el Parlamento, como, por ejemplo, el problema de la explotación de mujeres y niños en fábricas, que esto se relaciona justamente con la reivindicación por mejoras en las condiciones laborales. En 1903 también se crea la Unión Social y Política de Mujeres, que supo organizar actos y manifestaciones en lucha por los derechos, propugnando la unión más allá de sus diferencias de clases. Consideremos esto como un avance muy importante para la lucha. Fue declarada ilegal también 10 años después. De hecho, se relacionaron persecuciones con esa misma lucha que fueron llevadas a cabo. Pero bueno, a partir de este momento que surgió la Primera Guerra Mundial, ya nos salteamos un montón de años desde que les dije que se imaginen en su cabeza una línea del tiempo. Bueno, volvamos. Comienza la Primera Guerra Mundial y el gobierno británico declara una amnistía
y les pidió la organización del reclutamiento de mujeres para sustituir la mano de obra masculina en la producción. ¿A quién? Bueno, justamente a la Unión Social y Política de Mujeres. Cuando terminó, se concedió el voto a las mujeres. En otro caso, en América Latina, no tuvo la misma relevancia que en los anteriores. De hecho, se redujo únicamente a la participación de las élites. Tampoco las agrupaciones de mujeres socialistas lograron un eco suficiente. En Argentina, la lucha se dividió por una corriente burguesa y otra de tendencia obrera. Desde 1900 surgieron diversos centros y ligas feministas. Dicho, hoy en día se conocen choques de ideas dentro del feminismo. En 1918 se crea la Unión Feminista Nacional, con el concurso de Alicia Moreau de Justo. En 1920, asimismo, se crea el Partido Feminista, creado por Julieta Lanteri, que se presentó varias veces a elecciones nacionales. Pero recién las mujeres adquirieron un rol relevante en la vida política con Eva Duarte de Perón, quien promovió en conjunto con diversas figuras en 1947 la Ley de Derechos Políticos de la Mujer, que creo yo pensar que la mayoría de ustedes la conocen. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, las mujeres consiguieron el derecho al voto en casi todos los países europeos. Pero al mismo tiempo se produjo un retroceso en las luchas feministas. Se destaca la figura de Emma Goldman, quien en 1910 ya había publicado Anarquismo y otros, donde relacionaba este mismo movimiento con la lucha de la clase obrera e incluso hacía aportes sobre la sexualidad femenina, que este tema no era muy directamente tocado por las sociedades, ¿no? Esto marca la etapa de transición hacia el nuevo feminismo, que surge a fines de los 70 en Estados Unidos y Europa. Los temas principales que tocaba este nuevo feminismo son la redefinición del concepto del patriarcado, el análisis de los orígenes de la opresión de la mujer, el rol de la familia, la división sexual del trabajo y el trabajo doméstico. También la sexualidad, la reformulación de la separación de espacios públicos y privados a partir del eslogan "lo personal es político" y el estudio de la vida cotidiana. Manifiesta también que no puede darse un cambio social en las estructuras económicas si no se produce a la vez una transformación de las relaciones entre sexos. También es de esperarse que se plantea la necesidad de la búsqueda de una nueva identidad de las mujeres que redefina lo personal como imprescindible para el cambio político. Considera que la igualdad jurídica y política no es suficiente para modificar la forma sustantiva en nuestro rol. Resultó que las causas de la opresión demostraron ser más complejas también. El nuevo feminismo tiene como desafío demostrar que la naturaleza no encadena a los seres humanos y les fija sus destinos. Es decir, que no se nace mujer, se llega a serlo. Se reivindica el derecho al placer sexual por parte de las mujeres y se denuncia que la sexualidad femenina fue negada por la supremacía de los varones, rescatándose a sí mismo el orgasmo clitoridiano y el derecho a la libre elección sexual. Se analiza el trabajo doméstico, denunciando su carácter de adjudicado a esta por nacimiento y de por vida, así como la función justamente social del mismo y su no remuneración, que es un tema que hoy mismo estamos viendo mucho en la lucha. Dentro del feminismo contemporáneo existen muchos grupos, como dije anteriormente, con distintas tendencias y orientaciones. Me refiero a los diversos movimientos feministas, ¿no? Se dan porque, según Stolz Chinchilla, el feminismo es una ideología parcial
que tiene que estar ligada consciente o inconscientemente también con otra ideología de clase. Se puede sintetizar estas corrientes en tres: una radical, otra socialista y otra liberal. El feminismo radical sostiene que la mayor contradicción social justamente está en la función del sexo y propugna una confrontación. Las mujeres estarían oprimidas por las instituciones patriarcales que tienen el control sobre ellas y sobre su reproducción. Tiene como objetivos retomar el control sexual y reproductivo de las mujeres y aumentar su poder económico, social y cultural. Destruir asimismo las jerarquías y la supremacía de la ciencia. Crear organizaciones no jerárquicas, solidarias y horizontales. Otro rasgo principal es la independencia total de los partidos políticos y los sindicatos. La mayoría de las feministas radicales se pronuncian también por el feminismo de la diferencia que surge a comienzos de los 70 en Estados Unidos, nuevo no sea coincidencia, y también en Francia, con el eslogan de ser mujer es hermoso. Propone también una revalorización de lo femenino, planteando una oposición radical a la cultura patriarcal y a todas las formas de poder. Rechazan la organización, la racionalidad y el discurso masculino. Este feminismo reúne tendencias muy diversas, reivindicando, por ejemplo, que lo irracional y sensible es lo característico de la mujer, revalorizando la maternidad, exaltando las tareas domésticas como algo creativo que se hace con las propias manos, rescatando el lenguaje del cuerpo, la inmensa capacidad de placer de la mujer y su poder sobre la mente. También la existencia de valores y culturas distintas para cada sexo. Por otro lado, el feminismo liberal, sobre todo, surgió en Estados Unidos, no vaya a ser coincidencia tampoco, considera el capitalismo como el sistema que ofrece mayores posibilidades de lograr la igualdad entre los sexos. Cree que la causa principal de la opresión está dada por la cultura tradicional, que implica retroceso y no favorece la emancipación de la mujer. El enemigo principal sería la falta de educación y el propio temor de las mujeres al éxito. El feminismo socialista, por otro lado, como contrincante, coincide con algunos de análisis y aportes del feminismo radical, reconociendo la lucha feminista, pero considera que esta debe insertarse en la problemática del enfrentamiento global al sistema capitalista. Por eso mismo dije contrincante. Expresa también que los cambios en la cultura económica, en la estructura, no son suficientes para eliminar la opresión de las mujeres. Relaciona la explotación de clase con la opresión de la mujer, planteando que esta es explotada por el capitalismo y oprimida por el patriarcado, sistema que es anterior al capitalismo y que fue variando históricamente. En general están a favor de la doble militancia contra ambos. Esta corriente se destacó principalmente en Inglaterra y en España, y en algunos países latinoamericanos tuvo también bastante importancia. En América Latina, por ejemplo, el feminismo fue adquiriendo relevancia en los últimos años. Los movimientos están constituidos básicamente por grupos de los sectores populares, aunque mayoritariamente no se reconocen como feministas. Muchas veces comparten reclamos comunes como, puede ser el divorcio, la anticoncepción, el aborto, la propia potestad, la eliminación de leyes discriminatorias, así como en general, constituyendo frentes con las feministas y otros sectores. Se dieron cuenta cómo me cambia la voz al hablar sobre historia, ¿no? Bueno, prosigamos. En el siglo XXI, donde nos encontramos hoy, mismo el siglo pasado, cuando el feminismo
ya consiguió la emancipación de las mujeres en la agenda pública, perdió fuerza como movimiento social después. Acá es cuando se produce una institucionalización, ¿sí?, del movimiento, como en ONGs, la participación feminista en los gobiernos y en organismos internacionales, y también la creación de ámbitos específicos en el Estado, por ejemplo, el Ministerio de Mujeres que tenemos ahora. Desde las universidades también aumentó la investigación y la construcción de tesis. Mismo en las escuelas abrieron más los debates, lo cual está buenísimo porque es algo que se naturaliza cada vez más y es una forma de estar más allegados y allegadas a justamente los objetivos feministas. También los debates que fueron surgiendo a lo largo del tiempo dieron cuenta de los problemas que se fueron desarrollando, que es espectacular porque, nos vamos desconstruyendo tranquilamente. Según Gina Vargas, en 1998, el movimiento de la década del 90, en el marco de los procesos de transición democrática que se vivió en las mayorías de los países, se enfrenta a nuevos escenarios y también atraviesa una serie de tensiones y nudos críticos. Es importante destacar que en general estos surgieron y se desarrollaron en el marco de la lucha contra gobiernos autoritarios o en los inicios de procesos democráticos post-dictaduras o post-dictatoriales, con el énfasis y las certezas de los 70. La incertidumbre posterior repercutió en un movimiento menos movilizado, pero más reflexivo, y a la búsqueda de lógicas dialogantes. En este contexto, también uno de los cambios significativos lo constituye el pasar de una actitud antiestatista, es decir, contra el Estado, a una postura crítica, pero negociadora con el Estado y también los espacios internacionales. Es decir, que se está reclamando por la presencia estatal, por ejemplo, ante los derechos de las mujeres. En América Latina, más allá de las múltiples diferencias entre las corrientes internas, puede esquematizarse un feminismo más institucionalizado, en donde las mujeres se agrupan dentro de las ONGs y en los partidos políticos, como se dijo hace menos de 5 minutos, y un feminismo más autóctono y radicalizado. El primero es el feminismo de la igualdad de la década anterior y se cree necesario la negociación política. El segundo sostiene las banderas del feminismo radical, ayornado y cuestionan la institucionalización del movimiento. Por otro lado, también existen amplios grupos o movimientos de feministas denominadas populares que tienen como prioridad la militancia, recogiendo demandas e intentando nuevos liderazgos, justamente. El desafío principal de los feminismos latinoamericanos hoy es encontrar estrategias adecuadas para articular sus luchas con los de otros movimientos más amplios, de mujeres, derechos humanos, entre muchísimos, para impulsar las transformaciones que requiere la sociedad actual. Ahora bien, como mencioné en un principio y como claramente cerré la historia, seguimos en lucha. Mundialmente se logró mucho en los últimos años, aunque seguimos presenciando la violencia, a la que debe ser denunciada claramente. Vamos a hacer un hincapié en la cultura y destaquemos algunos logros del feminismo latinoamericano de los últimos 5 años para sentirnos orgullosas de este movimiento. En Argentina, en julio del 2019, se aprobó la ley Brisa, que garantiza la cobertura económica para hijos que hayan perdido a uno de sus progenitores por violencia de género. En diciembre de ese mismo año, hace poquito,
se aprobó la ley Micaela, que busca capacitar en temática de género y violencia contra a las mujeres, a todas las personas que trabajan en el sector público. Además, el asesinato de una activista LGBT y fue catalogado como travesticidio por primera vez en la historia. En mayo de 2018, las mujeres chilenas tomaron las principales universidades de Santiago en lo que llamaron una rebelión contra el patriarcado, y en donde los colectivos feministas protestaban por una educación no sexista. Un año después, el Congreso chileno promulgó la ley contra el acoso sexual callejero tras una campaña ciudadana de 5 años. En noviembre de 2019, las chilenas también hicieron historia al cantar el himno feminista, Un violador en tu camino, que buscaba denunciar la violencia contra las mujeres ejercida desde el Estado. El canto fue replicado en decenas de países alrededor del mundo. En Colombia, en 2015, por primera vez en la historia de este país, se tipificó el femicidio como un delito con penas carcelarias de entre 20 y 40 años. Esto fue a partir del asesinato de Rosa Elvira Axeli, de 35 años. Ese mismo año, en 2015, se aprobó el decreto 1227, que permite a mujeres y hombres trans rectificar su sexo en el registro civil y documento nacional de identidad. En Ecuador, en 2017, se aprobó la Ley Orgánica para prevenir y erradicar la violencia contra mujeres, un logro también obtenido por las organizaciones feministas después de varios años de campaña. Esta legislación no solo sanciona la violencia de género, sino que también la previene. A partir de las cifras recogidas que señalaban que 6 de cada 10 mujeres habían sufrido violencia sexual, un montón, igual ya con una suficiente, se elaboraron políticas públicas para prever estos casos. En Paraguay, la marcha contra la violencia de género realizada el 8 de marzo del 8M marcó un antes y un después en este país. Cerca de 10.000 mujeres tomaron las calles de Asunción al grito de «Vivas nos queremos». La gran convocatoria y asistencia hizo que esta marcha se convierta en una de las movilizaciones más multitudinarias de los últimos tiempos. En Perú, en 2015, el Congreso aprobó la ley para prevenir y sancionar el acoso sexual en espacios públicos. 4 años después, se sentenció por primera vez a un hombre por este delito. También en 2015 se emitió el decreto legislativo 1428, que establece medidas para atención frente a casos de desaparición, a partir del cual se desarrolló la legislación con el caso de Sol Siret Rodríguez. Y además, en marzo del año pasado, de 2019, el Estado peruano finalmente pidió disculpas públicas a la mujer afectada en el caso KL, donde le negaron acceder a un aborto terapéutico a pesar de la ley desde 1924, cosa que mismo hoy en día, el año pasado se realizó un aborto en una provincia argentina, que no fue para nada moral ni ético. Bueno, en Perú, volvamos. Este fue un logro obtenido tras una larga batalla legal y con el apoyo del movimiento feminista nuevamente. En Puerto Rico, en 2015, Ángeles Acosta fue reconocida legalmente como la segunda madre de la hija que adoptó junto a su pareja. Esto tras aprobarse al derecho de la adopción en matrimonios con personas del mismo sexo. 2 años después, en 2017, los colectivos feministas lograron que Héctor O'Neill, alcalde del municipio de Guaynabo, renunciara tras la denuncia que recibió por parte de un policía por violación y acoso sexual, entre otros delitos.
En México, en noviembre del 2019, tras las masivas protestas feministas que tomaron el centro de la Ciudad de México, la jefa de gobierno de la capital decretó la alerta por violencia contra las mujeres. A raíz de esta medida, se creó un registro público de agresores sexuales. La ratificación de la urgencia en la creación de una ley sancionadora de acoso digital aumentó asimismo el presupuesto para los centros de atención en 2020, entre otros. Yéndonos fuera de Latinoamérica, encontramos que este año en Sudán se prohibió la mutilación genital femenina y da un paso histórico. En agosto del año pasado, en Arabia Saudita, se confirmó una reforma que permite a las mujeres viajar sin permiso de un guardián masculino. Así es, guardián. También tendrán derecho a registrar un nacimiento, matrimonio o divorcio, y también consiguen la autorización de poder manejar. En Egipto, en 2017, una mujer pudo conseguir el cargo político de gobernadora, cuando hasta el día de hoy, en el interior del país, ese mismo país, los padres no llevan a sus hijas a la escuela porque dicen que tienen que dedicar su vida a los quehaceres domésticos. Este año se pusieron en marcha políticas para detener el matrimonio infantil en Egipto, Tanzania e Indonesia. Todo por una protección de las niñas, de sus futuros y su educación. Y de estos ejemplos puedo dar muchos más, pero no nos olvidemos de seguimos avanzando y, si es de ser necesario, denunciando. Bueno, acá la persona que les habla ya se está por terminar la lata de vino, así es, vino en lata. No sé por qué mucha gente se sorprende, como mis padres. Espero que hayan disfrutado de este episodio distinto, con historia, ideologías, cuestionamientos, luchas y conquistas para los derechos. Si conocen a alguien que le interesaría mucho estar escuchando este episodio o cualquier otro que ya haya subido, mismo el podcast en sí, pido que lo recomienden para que todos aprendamos un poco más del lugar donde vivimos todos los días. Están invitados e invitadas a dejar en los comentarios su opinión acerca de la historia del feminismo, y si ustedes están en constante cuestionamiento y lucha para mejorar al mundo un poco más cada día. Pueden escuchar el podcast por YouTube o por Spotify, deben de estar en alguna de esas plataformas si están escuchando este momento. Mis amigas saben lo mucho que me gusta la historia, así que si quieren conocer sobre un tema en específico, solo escríbanme por Instagram @muchomundopodcast y yo investigaré para compartir sobre eso, mismo temas de cultura, de destinos, mismo si tienen anécdotas de viajes que les parece que serían interesantes para compartir. Los y las espero en el próximo episodio. Que tengan una linda semana, abríguense porfa, ya que está haciendo frío en Buenos Aires. Un saludo.